Esta es la historia de Víctor, un joven médico forense que trabaja a nivel local. Tras recibir un nuevo caso, él acude personalmente a la escena para buscar pruebas y descubrir la verdad. Pero el caso que está a punto de contar es muy diferente al anterior. No hay una escena del crimen concreta, se basa únicamente en la imaginación y la deducción, es puramente un juego intelectual. Este caso se origina en una historia de fantasmas que Víctor escuchó de su abuela cuando era pequeño. Ocurrió justo en el pueblo donde vivía ella. Cuentan que al oeste del pueblo vivía una familia de apellido Juan. El hombre de la casa era un comerciante que se dedicaba todo el año al negocio de pieles, comprándolas en las montañas y vendiéndolas en las grandes ciudades. Aquello sucedió durante la era republicana, una época de guerras constantes y vidas difíciles, donde cada familia luchaba por sobrevivir. Sin embargo, el viejo Juan, gracias a su oficio, tenía comida y ahorros, llevando una vida acomodada. El viejo Juan quedó huérfano muy pronto, en casa solo tenía a su esposa, con la que llevaba casado muchos años pero sin tener hijos. Un año, durante el solsticio de invierno, el viejo Juan regresaba con su carreta de mulas cargada de mercancía. Ese día nevaba copiosamente, todo estaba blanco, las montañas y bosques teñidos de nieve, el paisaje sumido en el hielo. La carreta del viejo Juan se balanceaba lentamente por el camino del pueblo cuando, al pasar por un valle, la rueda pareció atascarse con una roca dura. El viejo Juan se preocupó en secreto. La nieve cae con tanta fuerza, si me retraso, temo que tendré que dormir a la intemperie en este páramo. El viejo Juan bajó de la carreta y vio que la rueda se había hundido más de 1 metro en la nieve. Apartó la gruesa capa de nieve, pero al llegar al fondo no encontró ninguna piedra, sino una mano pálida aferrándose con fuerza a la rueda. El viejo Juan, hombre de mundo que había viajado por el norte y el sur, sintió un escalofrío al ver la mano, pero no se asustó demasiado. Siguiendo la mano, limpió la nieve de alrededor. Bajo la espesa nieve apareció el cuerpo de una mujer joven. La mujer tenía una apariencia hermosa, piel suave como el jade, pero su rostro tenía un color blanco azulado, encantador pero espeluznante. Seguramente esta mujer, al pasar por aquí, se encontró con la gran nevada y, vencida por el hambre y el frío, cayó muerta. El viejo Juan juntó las manos con respeto y dijo en voz alta: Señorita, mis intenciones son claras, el destino ha querido que nos encontremos aquí. Yo, Juan, no permitiré que su cuerpo quede expuesto en este desierto. Por favor, suelte la rueda. Apenas terminó de hablar, la mano pálida que sujetaba la rueda se aflojó. El viejo Juan cargó el cuerpo de la mujer en la carreta y, sin decir palabra en todo el camino, llegó a casa al atardecer. La esposa de Juan salió a recibirlo. Él le contó el encuentro con la mujer y le pidió que preparara vino y carne para el ritual funerario, mientras él tomaba herramientas para buscar un lugar propicio en la montaña trasera para enterrarla. Cuando la esposa regresó con el vino, vio que el rostro de la mujer cambiaba de un blanco azulado a un tono rosado, su pecho tenía algo de calor y en su nariz se notaba una respiración muy leve, frágil como un hilo de seda. La esposa de Juan, siendo una mujer bondadosa, pensó que tal vez la mujer no estaba muerta. Rápidamente le dio caldo caliente y la cuidó con esmero, y así la mujer revivió. La mujer dijo ser del pueblo y del condado 20, su nombre de soltera era Clara, y acababa de cumplir 20 años. Dijo que sus padres la habían repudiado, por lo que salió a buscar a un viejo conocido, pero se perdió en el páramo, siendo afortunadamente salvada por su benefactor. Desde entonces, Clara vivió en la casa de la familia Juan, sin intención de irse. Clara era hábil tanto en el trabajo del campo como en las tareas domésticas. Gracias a ella, la casa de los Juan se volvió más ordenada y próspera. Su carácter era alegre, sonreía antes de hablar, y todos la querían. Además, tenía una apariencia delicada y hermosa, incluso con ropa de tela sencilla y sin adornos, era difícil ocultar su belleza. El marido la miraba con alegría en los ojos, en su corazón ya tenía la intención de tomar a Clara como concubina. Cuando se habló de tomarla como concubina, la esposa de Juan se opuso firmemente. Ella y su marido tenían un amor profundo, y Clara tenía talento y belleza, algo con lo que una mujer de campo como ella no podía compararse. Si él tomaba una concubina, el afecto entre marido y mujer desaparecería para siempre.
Sin embargo, la decisión del marido estaba tomada, y ella no se atrevió a resistirse. La esposa de Juan llevaba muchos años casada sin dar un hijo a la familia, sentía que era su culpa, así que no lo impidió. No obstante, su corazón estaba lleno de resentimiento hacia Clara. No era por gratitud, sino porque Clara también se había enamorado del viejo Juan. Ella aceptó felizmente ser tomada como concubina. En ese momento, el viejo Juan dudó un poco. Temía que Clara fuera la hija de alguna familia rica. Tomar una concubina ya era algo serio, pero la dote matrimonial no era algo que él pudiera costear. Inesperadamente, Clara no pidió dote, como había sido repudiada por sus padres, tampoco necesitó informar a sus mayores. Así se casaron. Aunque el viejo Juan sentía que algo no estaba bien, con el paso del tiempo lo aceptó con naturalidad. La primavera siguiente, el vientre de Clara comenzó a notarse, el médico confirmó que estaba embarazada. La esposa de Juan aprovechó para invitar al médico a examinarla a ella también, y para sorpresa de todos, también estaba embarazada. Fue una doble alegría. Aunque ambas estaban embarazadas, las tareas domésticas y del campo seguían siendo realizadas solo por Clara. La esposa de Juan se quedó tranquilamente en casa, siendo atendida en todo por Clara. Llegó otro solsticio de invierno, y nuevamente nevaba con fuerza. Tanto Clara como la esposa de Juan estaban cerca de dar a luz. Ese día, Clara se levantó temprano y, con su gran barriga, salió a buscar agua. Al oeste del pueblo había un pozo no muy lejos de la casa de Juan. En esa época, las mujeres rurales no eran tan cuidadas como ahora. Que una mujer embarazada se pusiera de parto repentinamente mientras trabajaba no era algo raro. Clara tomó los cubos y se disponía a salir cuando vio a la esposa de Juan parada en el umbral, quien dijo con voz sombría: «Hoy la nieve es fuerte, hace frío y el camino resbala. Hermana, con esa barriga tan grande te mueves con dificultad, temo que sea inconveniente que vayas sola por agua. Mejor deja que te acompañe a buscar agua». Nadie sabe qué pasó después esa mañana. Solo unos pocos aldeanos que madrugaron vieron que, en la nieve, las huellas desde la casa de Juan hasta el pozo eran de 2 personas. Pero al regresar, las huellas desde el pozo hasta la casa de Juan eran de una sola persona. Esa noche, la esposa de Juan dio a luz a un niño. Como nació el día del solsticio de invierno, le pusieron por nombre Solsticio. Desde entonces, nadie volvió a ver a Clara. Ningún aldeano preguntó por ella, como si nunca hubiera existido. Lo único que cambió fue que los aldeanos preferían dar un rodeo antes que ir al pozo del oeste del pueblo a buscar agua. Pasó otro año, y llegó de nuevo el solsticio de invierno. Ese día el cielo estaba despejado y el sol brillaba hermoso. Al oeste del pueblo había una era para trillar, con montones de paja dorada apilados en el centro. Las mujeres del pueblo se reunían en grupos de 3 o 5, apoyadas en la paja para tomar el sol, cosiendo o riendo alegremente. Ese día, el niño Solsticio cumplía 1 año. La esposa de Juan llevó un pequeño taburete a la era para disfrutar de ese raro y hermoso momento. El niño de 1 año ya balbuceaba. La esposa de Juan jugaba con Solsticio. Solsticio, llama a mamá, Solsticio, di mamá. Lobo, lobo. La pronunciación de Solsticio no era clara, y su inocencia hizo que todos se rieran. Mientras todos reían, la esposa de Juan gritó de repente y arrojó a Solsticio al suelo violentamente. Su rostro se volvió feroz y aterrador, parecía haber enloquecido. Antes de que alguien pudiera intervenir, la esposa de Juan levantó rápidamente al niño y lo arrojó al pozo del oeste, que no estaba lejos. Desde entonces, la esposa de Juan se volvió loca, llorando y gritando todas las noches. «¡Hay fantasmas! ¡Hay fantasmas!». Una familia feliz quedó destrozada. La amable concubina, a punto de dar a luz, desapareció repentinamente. El hijo tan esperado fue asesinado por su propia madre. La esposa amorosa de tantos años enloqueció sin razón. En ese momento, al viejo Juan ya no le importaba el dolor de perder a su hijo, lo más importante era cómo hacer que su esposa volviera a la normalidad. Unos días después, llegó al pueblo un maestro errante. No era monje ni taoísta, vestía sotana pero llevaba gorro de taoísta,
en la mano izquierda un cuenco de limosna y en la derecha un batidor, seguido por un discípulo que era sordo, mudo y tonto. Las enseñanzas que predicaba se parecían al confucianismo, algo al moísmo, pero no seguía ninguna escuela en particular. Afirmaba que en el mundo de los vivos podía juzgar agravios, y en el de los muertos podía expulsar demonios. El viejo Juan fue a ver al maestro. La locura de mi esposa es cada vez más grave, temo que esté poseída por un espíritu. Ruego al maestro que intervenga, expulse al demonio y elimine la desgracia de mi esposa. Las deudas tienen dueño, los agravios tienen origen. Para expulsar al demonio, primero hay que limpiar el agravio. ¿Estás de acuerdo? Yo, Juan, estoy de acuerdo. Unos días después, en el santuario ancestral del pueblo, los ancianos del clan se sentaron a ambos lados. El viejo Juan y su esposa se arrodillaron frente al altar. Los días de locura habían dejado a la esposa de Juan irreconocible. El maestro caminó lentamente con los ojos cerrados, y al llegar al centro del salón, abrió los ojos con furia, erizó las cejas y gritó. Pagar las deudas y pagar con la vida por un asesinato, así ha sido siempre. Mujer culpable, ¿admites tu crimen? Mataste a la concubina, todos lo saben. Confiesa honestamente cómo cometiste el crimen. La esposa de Juan se desplomó, desmayándose del miedo. El discípulo sordomudo del maestro quemó un talismán y roció el agua con ceniza sobre el rostro de la esposa. La esposa de Juan despertó. ¿Qué pasó realmente el solsticio de invierno del año pasado? La esposa de Juan contó temblando. Aquel año, en el solsticio de invierno, vi a Clara salir a buscar agua. Sabiendo que Clara estaba embarazada de hace tiempo y su cuerpo estaba pesado, temí que le pasara algo si iba sola. Así que le dije a Clara, hoy la nieve es fuerte, hace frío y el camino resbala. Hermana, con esa barriga tan grande te mueves con dificultad. Mejor deja que te acompañe. Clara no dijo nada, solo asintió. Las dos caminamos juntas sobre la nieve, ambas embarazadas. Al llegar al pozo del oeste, Clara de repente se sentó con gracia en el borde del pozo. Aún no había amanecido del todo, vi que me daba la espalda, su largo cabello llegaba a la cintura, sacó un pequeño peine y comenzó a peinarse lentamente, cantando una melodía extraña. De repente me llamó, fingiendo una voz suave, hermana, ¿te parezco hermosa? Ella giró la cabeza para mirarme. Vi que sus ojos, orejas, nariz y boca estaban llenos de pequeñas agujas de plata. 2 líneas de sangre fluían de sus ojos, su cara estaba cubierta de sangre. Me sonrió, y al abrir la boca, vi que entre sus dientes también había agujas de plata, y sangre negra brotaba de su boca. Reía mientras sangraba, una escena indescriptiblemente aterradora. Me asusté tanto que caí al suelo, incapaz de hablar. En ese momento, Clara se arrastró lentamente hacia la boca del pozo, me miró y dijo, hermana, realmente no soporto dejarte. Y luego, simplemente saltó al pozo. Aterrorizada, me arrastré a casa, el susto afectó mi embarazo y esa noche di a luz a mi hijo Solsticio. Apenas terminó de hablar la esposa, antes de que el maestro dijera nada, el viejo Juan se arrodilló y comenzó a llorar golpeando la cabeza contra el suelo. Fui yo quien dañó a mi esposa, todas las cosas extrañas fueron causadas por mí. El viejo Juan contó a todos cómo, el solsticio de invierno del año anterior, al pasar por el valle, una mano fantasmal agarró la rueda y cómo llevó el cuerpo de la mujer a casa. La esposa de Juan supo esto después, pero el viejo Juan había ocultado parte de la verdad. Ese día en el valle, en el momento de desenterrar el cuerpo de la mujer de la nieve, el viejo Juan tuvo pensamientos impuros. Cuando regresó de la montaña y supo que su esposa había revivido a la mujer, se alegró como un loco. En ese momento tuvo la intención de poseer a esa mujer. El maestro escuchó las confesiones de ambos, pensó un momento y le dijo a la esposa de Juan. El asunto de la concubina lo dejaremos por ahora. El hecho de que arrojaras a tu propio hijo a la muerte frente a todos en el solsticio de invierno de este año, ¿cómo lo explicas? Al oír las palabras hijo propio, la esposa de Juan rompió a llorar y contó lentamente. Este solsticio de invierno hacía buen sol, la energía yang era fuerte. Pensé que los espíritus malignos, que pertenecen al yin, no se atreverían a aparecer a plena luz del día.
así que saqué a mi hijo a tomar el sol. Mi hijo acababa de cumplir 1 año y ya balbuceaba. Le pedí a Solsticio que llamara a mamá. Solsticio siempre pronunciaba mal, lo que hacía reír a todos. Mientras todos reían, noté que la expresión de Solsticio era una media sonrisa, mirándome sombríamente. Esa mirada me resultaba muy familiar, pero no recordaba de quién era. Sin embargo, definitivamente no era la mirada que debería tener un niño de 1 año. De repente recordé que esa era la mirada de Clara. En ese momento, Solsticio gateó hasta mi oído y me susurró: «Hermana, soy Clara, te he extrañado mucho». Era esa misma vocecita suave, cada palabra clara y distinta. «Fantasma, fantasma, ella ha vuelto». En ese momento, el maestro cerró los ojos como un viejo monje en meditación, y después de un largo rato habló. Todos estos extraños sucesos provienen del viejo Juan. Clara murió congelada en el desierto, su vida yang había terminado, ese era el mandato del cielo que no se puede desafiar. Pero ella se aferraba al mundo de los vivos, no quería ir al inframundo, por eso agarró la rueda de tu carreta. Viejo Juan, fuiste hechizado por su belleza, tuviste malos pensamientos y ella lo sintió, convirtiéndose en un espíritu vengativo que llevaste a casa. Sabías bien que los espíritus del inframundo no deben existir en el mundo de los vivos, pero por lujuria la tomaste como concubina, traicionando a tu esposa. Ignoraste el mandato del cielo y actuaste en su contra, lo que causó que tu esposa enloqueciera y tu hijo muriera trágicamente. Viejo Juan, por tal comportamiento inmoral, calculo con mis dedos que tu esperanza de vida se reducirá en 10 años. El viejo Juan se golpeó la cabeza contra el suelo. Este humilde acepta el castigo. La razón está clara, el agravio resuelto. Tu esposa es la más inocente, este pobre monje expulsará al demonio y eliminará la desgracia para ella. ¿Cómo se expulsa al demonio? Lo que vuelve loca a la señora es el alma de Clara. Ella se aferra al mundo de los vivos y se niega a irse, por lo que ha poseído el cuerpo de tu esposa. Solo necesito enterrar a Clara y ayudarla a cruzar al inframundo, y la señora estará a salvo. Necesito los restos de Clara. Para obtener los restos de Clara, alguien debe bajar al pozo y buscarlos con las manos. Este fantasma es extremadamente peligroso, no hablemos de bajar a buscar el cadáver, solo pensarlo pone los pelos de punta. Maestro, perdone mi vida, realmente no me atrevo a bajar al pozo a buscar el cadáver. No es necesario que el donante baje al pozo, yo tengo un buen plan. Al mediodía de unos días después, el sol brillaba intensamente, el momento de mayor energía yang del día. La boca del pozo al oeste del pueblo estaba rodeada de aldeanos curiosos. Todos querían saber cómo el maestro sacaría el cadáver del pozo. El maestro se sentó tranquilamente con los ojos cerrados, sin decir nada. De repente, golpeó su cuenco de limosna con el batidor, emitiendo un sonido claro, y dijo en voz alta: Ha llegado la hora propicia. Se vio al discípulo sordomudo a su lado agarrar una cuerda y saltar al pozo. El maestro reunió a los aldeanos y les explicó: Este discípulo es sordo, mudo y tonto, sus 6 raíces están puras, los 5 agregados están vacíos, no tiene sensaciones ni percepciones, no tiene ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente, puede escapar de todo sufrimiento y no sufre las calamidades de los demonios. Los restos de este espíritu son malignos y venenosos, si una persona común los toca, su corazón se pudrirá, su estómago se corroerá, su hígado se dañará y sus pulmones fallarán. Ni el mejor médico del mundo podría salvarlo. Mi pequeño discípulo es tonto y torpe, por lo que es inmune a los venenos. Estos restos no pueden ser sacados por nadie que no sea mi discípulo. La mitad de una varita de incienso ya se había quemado, el sol se inclinaba hacia el oeste, la hora propicia estaba por terminar. En ese momento, el discípulo tonto salió del pozo, con las manos vacías y cara de sufrimiento. Se acercó al maestro y le hizo señas incesantemente con las manos. El maestro frunció el ceño. Después de que el discípulo terminó de hacer señas, el viejo Juan preguntó con cuidado. El maestro pensó un momento y dijo: Mi discípulo ha buscado minuciosamente en el pozo y no ha encontrado ningún resto. Al decir esto, todos se horrorizaron. En teoría,
Debería haber dos conjuntos de restos en el pozo, uno de Clara y otro de Solsticio. Ahora no había restos en el pozo. Que Clara fuera un fantasma y no tuviera restos era comprensible. Entonces ¿acaso Solsticio tampoco era humano? No esperaba que este fantasma tuviera un poder tan alto, ya no depende de los restos. Sin los restos, será difícil expulsar al fantasma. ¿Entonces qué hacemos? Se puede expulsar sin los restos, pero es un poco problemático. Necesitamos encontrar a un pariente consanguíneo de Clara. Como sus padres o hermanos, tomar algo de ellos como cabello o uñas y esperar a que yo haga el ritual para expulsar al fantasma. El viejo Juan parecía avergonzado, no se atrevía a mentirle al maestro. Este humilde y Clara nos casamos sin pagar dote para ahorrar dinero, nunca conocí a mi suegro, nos casamos por nuestra cuenta. ¿Entonces sabes dónde vivía Clara y cómo se llamaban sus padres? Clara dijo que era del pueblo y del condado 20, y su padre se llamaba 20. Está bien, está bien. Ya que hemos llegado a este punto, deja que este pobre monje vaya a casa de Clara en tu lugar. Sé que el camino es largo, partiré inmediatamente. Regresaré aquí en 7 días, justo al mediodía. 7 días después, al mediodía, el cielo estaba despejado y soplaba una brisa fresca. La gente del pueblo vio a lo lejos al maestro y su discípulo regresar apresuradamente. El viejo Juan y los aldeanos salieron rápidamente a recibirlos. El maestro estaba cansado y polvoriento, sin su aire majestuoso habitual. Encontró una piedra para sentarse, bebió el té que le ofrecieron y dijo con cara de vergüenza: Este fantasma es feroz y cruel, su resentimiento es extremadamente pesado, nunca había visto algo así. Maestro, ¿qué le pasó en su viaje? Resultó que el maestro, siguiendo la dirección dada por el viejo Juan, viajó durante varios días y finalmente encontró la casa de Clara. Los padres de Clara recibieron al maestro. El maestro explicó su propósito. Tras escuchar el relato del maestro, el padre de Clara dijo sorprendido: Básicamente, no tengo ninguna hija llamada Clara. Yo mismo no tengo ni 30 años, ¿cómo podría tener una hija de 20? El maestro también notó la extrañeza, y contó en detalle cómo el viejo Juan encontró a Clara en la nieve, cómo Clara saltó al pozo en el solsticio de invierno, y cómo tras saltar, sus ojos, oídos, nariz y boca tenían agujas de plata, luciendo aterradora. Cuando el maestro mencionó las agujas de plata, la madre de Clara lo interrumpió de repente. Ella temblaba al hablar, su cuerpo se sacudía visiblemente. Maestro, disculpe, ¿el viejo Juan encontró al fantasma femenino en el valle de la montaña 20? Así es. ¿Fue en el solsticio de invierno? Así es. ¿El fantasma tenía agujas de plata en ojos, oídos, nariz y boca? Así es. La madre de Clara gritó y casi se desmaya. Todo es por mi pecado. Yo maté a esa niña. No solo ojos, oídos, nariz y boca, sino también sus manos, pies, lengua y la fontanela de la cabeza, todo lo llené de agujas de plata. Al llegar a este punto, el padre de Clara también entendió algo. Después de consolar a su esposa, le explicó al maestro: Hace 4 años, mi esposa dio a luz a una niña en el solsticio de invierno. Antes de eso, ya había dado a luz a 3 niñas. Hay 3 formas de falta de piedad filial, y no tener descendencia masculina es la mayor. Así que mi esposa y yo, ese día, usamos agujas de plata, y la arrojamos al valle de la montaña 20. Aunque el padre de Clara no terminó la frase, el maestro ya había entendido. El maestro había oído hablar mucho sobre el maltrato y asesinato de bebés. Según la superstición popular, si una mujer da a luz a una niña, significa que hay un alma que quiere reencarnar como mujer. Si esa mujer sigue dando a luz niñas y no quiere que la próxima sea niña, debe usar un método extremadamente cruel para matar a la recién nacida, y luego dejar el cuerpo en el campo para que lo coman los perros salvajes. El alma que planeaba reencarnar como niña en la próxima vida, por miedo a ser torturada y asesinada al nacer, no se atreverá a reencarnar, y así no nacerán más niñas. Como la niña fue torturada y asesinada por sus propios padres, su resentimiento es extremadamente pesado.
Para evitar que la niña reencarne para vengarse, los padres usan agujas de plata para sellar todos sus sentidos como ojos, oídos, nariz y boca, para que nunca pueda reencarnar. Y la Clara que encontró el viejo Juan era esa niña asesinada en el solsticio de invierno hace 4 años. Llegados a este punto, el maestro no debía quedarse más tiempo, de lo contrario, temía que el dueño de casa lo echara. En cuanto a pedir cabello o algo de ellos para expulsar al fantasma, era imposible. Porque lo que más odia el fantasma femenino es probablemente a sus padres. Para Clara, ellos no eran parientes en absoluto. El maestro, rodeado por los aldeanos, contó lo que vio y oyó, y todos se lamentaron sin cesar. El viejo Juan exclamó: Clara dijo que sus padres la repudiaron, pensé que se llevaba mal con ellos, no esperaba que fuera así. ¿Qué Clara? Ella fue asesinada por sus padres antes de cumplir un día de vida, no tenía nombre. Ella dijo que se llamaba Clara, pero en realidad era un infante fantasma. Al escuchar las palabras infante fantasma, el viejo Juan sintió un frío en la espalda y no pudo evitar sorprenderse. Infante fantasma, infante fantasma. ¿Acaso mi hijo Solsticio también es? Exactamente. Viejo Juan, ¿alguna vez pensaste por qué tu esposa no quedó embarazada en muchos años, y por qué lo hizo después de que la mujer fantasma llegara a tu casa? ¿Alguna vez pensaste por qué el día que la mujer fantasma saltó al pozo el solsticio de invierno pasado fue el mismo momento en que nació el niño Solsticio? ¿Alguna vez pensaste por qué el día que mi discípulo bajó al pozo no encontró los restos de la mujer fantasma ni tampoco los de Solsticio? El viejo Juan comprendió, bajó la cabeza cubriéndose el rostro, con lágrimas en los ojos. Maestro. Clara es Solsticio. Que Clara saltara al pozo el solsticio de invierno pasado fue solo apariencia, en realidad, entró en el vientre de tu esposa y nació como el niño Solsticio. Clara es Solsticio, ninguno de los dos es humano. Tu destino es no tener hijos, el embarazo de tu esposa fue solo un truco de la mujer fantasma. Maestro, pero este fantasma es realmente lamentable. En el mundo de los vivos fue torturada y asesinada por sus padres sin poder existir, en el inframundo fue sellada por sus padres y no pudo reencarnar. Sin hogar, sin rumbo, odiada por sus padres, acosada por perros salvajes. Solo porque tú, viejo Juan, sentiste afecto por ella, no es de extrañar que se enamorara de ti a primera vista. Primero se convirtió en una hermosa mujer para ser tu concubina, luego en tu hijo Solsticio, y ahora posee el cuerpo de tu esposa solo para seguir siendo marido y mujer contigo. El viejo Juan guardó silencio. Maestro, pero los humanos y los fantasmas tienen caminos diferentes, por muy lamentable que sea, no se le puede permitir estar en el mundo de los vivos. El resentimiento de este fantasma es muy pesado, no solo dañará a tu esposa, me preocupa que a la larga hechice a otros y traiga desastres al pueblo. Todos estuvieron de acuerdo. Es cierto. Aunque su historia es triste, humanos y fantasmas son distintos, no se puede dejar que dañe al pueblo. Amigos, ahora no hay restos del fantasma, ni objetos de sus parientes. ¿Cómo la expulsamos? Ahora ya no se puede expulsar, solo queda reprimirla. Unos meses después, sobre la boca del pozo al oeste del pueblo, los aldeanos construyeron una torre budista de vidrio de 13 pisos. Según el maestro, los fantasmas extremadamente feroces no pueden ser expulsados, solo pueden ser reprimidos con una torre budista, para que nunca puedan reencarnar. Más tarde, cuando el ejército japonés invadió China, este pequeño pueblo tuvo la desgracia de convertirse en un campo de batalla. Los aldeanos huyeron, y la familia del viejo Juan no fue la excepción. Desde entonces, el pueblo quedó completamente abandonado. Aquí termina la historia. Al leer esto, tal vez digas, vine aquí para verte resolver un caso, no para escuchar historias de fantasmas inventadas. No te apresures, sigue leyendo y descubrirás que esta es, en realidad, una historia de resolución de crímenes. He escuchado esta historia muchas veces desde pequeño, me la sé de memoria. Tal vez sea por mi naturaleza, pero suelo usar el pensamiento deductivo para analizar muchas cosas. Y al pensar, descubrí que esta historia de fantasmas quizás no sea tan simple como parece.
Es muy probable que esta historia de fantasmas sea un caso de asesinato disfrazado ingeniosamente bajo la apariencia de un cuento sobrenatural. La historia ocurrió durante la era republicana, no muy lejos del presente. El lugar es el pueblo donde vivía mi abuela. Además, muchos aldeanos fueron testigos oculares, por lo que creo que muchos detalles de esta historia son hechos fiables. Entonces, ¿qué detalles son fiables? Esto se relaciona con los principios de recolección de pruebas. Cuando las agencias policiales actuales manejan casos criminales, el proceso es esencialmente la recolección de pruebas. Las pruebas incluyen evidencia física, documentos, testimonios de testigos, peritajes, etc. Los principios de recolección de pruebas que solemos aplicar son: la evidencia objetiva es superior a la evidencia subjetiva. Y no se abre un expediente basado en una única prueba aislada. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo: Víctor mata a alguien. En el cuerpo de la víctima hay sangre del asesino y en la escena hay huellas dactilares con sangre de Víctor. Esto es evidencia objetiva. La evidencia objetiva es más fiable que el testimonio de un testigo, que es evidencia subjetiva. Entonces, ¿los testimonios o pruebas subjetivas son inútiles? Por supuesto que no. Las pruebas subjetivas deben ser confirmadas mutuamente por las partes. Por ejemplo, si Juan vio a Víctor matar desde un ángulo, Pedro lo vio desde otro ángulo, y Luis y Carlos también lo vieron, y sus relatos se confirman entre sí, entonces esta prueba puede ser aceptada. Si solo Juan dice haber visto a Víctor matar y nadie más lo confirma, esta prueba subjetiva no es aceptable. Esto se llama testimonio aislado, no constituye caso. Usaremos el principio de testimonio aislado no constituye caso para revisar esta historia de fantasmas y ver qué descubrimos. Primero, resumiré la historia de fantasmas. Una niña fue maltratada hasta la muerte por sus padres y abandonada. Luego, una hermosa mujer se encontró con el viejo Juan. Él tuvo malas intenciones y tomó al fantasma femenino como concubina. El fantasma mató al hijo del viejo Juan y torturó a su esposa hasta la locura. Finalmente, el fantasma fue reprimido por un maestro errante usando una torre budista. Esta historia recuerda a la gente que no debe tener malos pensamientos y no debe recoger flores silvestres al borde del camino. 1. El primer año, en el solsticio de invierno, el viejo Juan trajo a una mujer. Esto es un hecho, mucha gente lo vio y los relatos se confirman mutuamente. En cuanto a cómo llegó la mujer, si fue salvada, robada o secuestrada, no podemos saberlo. La identidad de la mujer fue contada por el viejo Juan, eso es un testimonio aislado, así que no es creíble. 2. Esta mujer era muy hermosa y el viejo Juan la tomó como concubina. Esto puede ser verificado por los relatos de los aldeanos que se confirman entre sí. 3. Clara y la esposa estaban embarazadas. Esto es sospechoso. Solo una persona dijo que las dos mujeres estaban embarazadas, es un testimonio aislado. Sin embargo, la probabilidad de que Clara estuviera embarazada es mucho más fiable que la de la esposa. Porque después de quedar embarazada, Clara seguía saliendo a trabajar, su vientre crecía y los aldeanos la veían con frecuencia, era difícil de fingir. Mientras tanto, la esposa, tras quedar embarazada, se ocultó en casa y los extraños básicamente no la veían. El embarazo de la esposa es solo un testimonio aislado. Además, la esposa llevaba casada muchos años sin concebir. ¿Por qué quedaría embarazada esta vez? ¿Acaso no es sospechoso? 4. Clara desapareció en el solsticio de invierno del segundo año. Esta prueba es básicamente fiable. La desaparición de Clara es real porque desde entonces los aldeanos no la volvieron a ver. Y hay una prueba clave presenciada por muchas personas. Las huellas en la nieve desde la casa de Juan hasta el pozo eran de 2 filas, y desde el pozo de regreso a casa solo había una fila. Esta es una prueba que no se puede falsificar. Desde entonces, ningún aldeano bebió agua del pozo del oeste. Combinando estas dos pruebas, podemos deducir que alguien cayó al pozo y que esa persona muy probablemente era la desaparecida Clara. 5. En el solsticio de invierno del tercer año, la familia Juan tuvo un niño más. ¿Por qué no decir que la esposa dio a luz a un niño? Porque no hay pruebas. Su embarazo ya era muy sospechoso, ni hablar del parto. Entonces, ¿de dónde salió este niño? Mantengamos esta duda temporalmente. 6.
en el solsticio de invierno del tercer año, la esposa mató al niño arrojándolo al pozo. El hecho de que la esposa matara al niño y lo arrojara al pozo fue presenciado por muchas personas. Es un hecho. 7. La esposa se volvió loca. Esta prueba no se puede demostrar. Aunque todos presenciaron su locura, eso no significa que estuviera realmente loca, también podría estar fingiendo. Del mismo modo, no se puede negar que estuviera loca de verdad. Duda 8. El maestro juzgó a los esposos Juan en el santuario ancestral. Este proceso de juicio es real y fiable, pero el relato de la esposa de que vio a Clara revelar su forma original junto al pozo y que el niño le habló no son fiables. Son testimonios aislados inaceptables. 9. El discípulo del maestro bajó al pozo a buscar el cadáver. Este proceso de búsqueda es fiable, pero el resultado no lo es. El hecho de que no hubiera cadáver en el pozo fue dicho por el discípulo al maestro, también es un testimonio aislado inaceptable. 10. Lo que el maestro vio cuando fue a la casa natal de Clara. La historia de la visita del maestro a casa de Clara es una narración propia del maestro, nadie puede confirmarla, no es aceptable. 11. El pozo del oeste del pueblo fue rellenado y se construyó una torre encima. Fiable, es un hecho. Tras revisar esta historia y eliminar las pruebas no fiables, ¿qué hemos obtenido? El viejo Juan trajo a una mujer llamada Clara en el solsticio de invierno del año anterior. Clara era muy hermosa. El viejo Juan la tomó como concubina. La primavera siguiente, Clara quedó embarazada. En el solsticio de invierno del mismo año, Clara desapareció, muy probablemente fue asesinada. El mismo día, apareció un niño, solsticio, en la casa de Juan. En el tercer año, la esposa mató al niño frente a todos. La esposa parecía haberse vuelto loca. El maestro, a través del juicio en el santuario, la búsqueda en el pozo y lo que vio fuera, concluyó que la locura de la esposa se debía a que un espíritu le había robado el alma, y finalmente construyó una torre para reprimir al fantasma. Tras la revisión, descubrimos fácilmente el problema, este es un caso de asesinato. En la historia hay dos víctimas, una es Clara y la otra es el niño. Y el asesino de ambos muy probablemente es la esposa. Pero en esa historia de fantasmas, la esposa es la mayor víctima. La esposa tampoco recibió ningún castigo. Pagar las deudas y pagar con la vida por matar, eso ha sido así desde siempre. El caso ocurrió en la era republicana, no se puede decir que no hubiera leyes. Incluso en las dinastías Minin, matar a una persona no podía quedar totalmente impune. ¿Acaso no es extraño esto? Ya que hemos descubierto las anomalías ocultas en esta historia, ¿podemos restaurar la verdad de este caso de asesinato? Temo que no sea muy fácil porque ha pasado mucho tiempo y las condiciones son limitadas. Solo podemos ver algunos fragmentos a través de las historias de fantasmas transmitidas. Anteriormente intenté analizar y reconstruir el caso, pero siempre me vi obstaculizado por la falta de pruebas y la imposibilidad de conectarlas. Hasta que una vez, por casualidad, leí un artículo sobre el alquiler de esposas, Diane, en un periódico agrícola. Esto me hizo tener una repentina revelación. Las últimas piezas que faltaban en este caso se completaron. Primero hablaré sobre qué es el alquiler de esposas. El alquiler de esposas era una costumbre feudal común a finales de la dinastía Qin y durante la era republicana. En pocas palabras, consistía en que un hombre pobre alquilaba a su esposa a otro para que diera a luz. La mujer era como una mercancía alquilada. La novela Madre Esclava del escritor Rose escribió sobre esta costumbre. Tras entender el alquiler de esposas y combinarlo con los análisis anteriores, descubrí que el caso de asesinato oculto muy probablemente fue así. El viejo Juan y su esposa llevaban casados muchos años sin hijos. No tener descendencia es la mayor falta de piedad filial. La familia de Juan era acomodada, así que pensó en usar el método de alquiler de esposas para tener un hijo. Probablemente la esposa no estaba de acuerdo con traer una esposa alquilada. Por la historia se ve que el afecto entre ellos era bueno, y por las acciones posteriores de la esposa se ve que era una mujer muy fuerte. Ella no estaba de acuerdo por dos razones. Una es que ninguna mujer quiere que otra comparta a su marido. La segunda es que el hijo nacido de la esposa alquilada no sería suyo, y cuando el niño supiera su origen, difícilmente evitaría tener rencor.
La esposa temía que el niño no fuera filial con ella al crecer. Para evitar estas preocupaciones, el viejo Juan y su esposa idearon un plan. Primero, la esposa alquilada entraría en la casa de Juan bajo el nombre de concubina, pero en realidad era solo una herramienta para tener hijos, ni siquiera una concubina real. Segundo, hacer que la esposa alquilada y la esposa legítima quedaran embarazadas al mismo tiempo. Por supuesto, la esposa alquilada estaba realmente embarazada, y la esposa fingía estarlo. Después de que la esposa alquilada diera a luz, se anunciaría que el niño había nacido de la esposa legítima. Y en cuanto a la esposa alquilada, tras cumplir su función, se diría que sufrió un aborto o que su hijo murió prematuramente, solo había que buscar una excusa. Así, el hijo de la esposa alquilada se convertiría legítimamente en el hijo de la esposa. Así fue como Clara entró en la casa de Juan según el plan. Pero ocurrió un accidente. Clara era demasiado hermosa y hábil, y el viejo Juan la quería mucho, lo que hizo que el resentimiento de la esposa hacia Clara fuera cada vez más profundo. Luego, Clara y la esposa quedaron embarazadas al mismo tiempo. Clara estaba realmente embarazada, la esposa fingía, así que tenía que vivir recluida para evitar las miradas ajenas. Mientras todos querían a Clara y ella era cada vez más favorecida, el viejo Juan incluso tuvo la idea de tomarla realmente como concubina y mantenerla para siempre. Esto era algo que la esposa no podía tolerar en absoluto, pero en ese momento no podía demostrarlo. Porque el interés central de ella y del viejo Juan era el bebé en el vientre de Clara. Antes de que naciera el niño, todo el resentimiento debía ser reprimido. Antes del solsticio de invierno del segundo año, Clara dio a luz a un niño sano. El resentimiento acumulado de la esposa finalmente estalló. Bajo el dominio de un odio extremo, la esposa atrajo a Clara al pozo y la mató. Podemos ver que este asesinato fue extremadamente impulsivo y descuidado. El método fue muy torpe y dejó pruebas claras. Primero, cometer el crimen en la nieve. Desde la casa de Juan hasta el pozo había 2 filas de huellas, y de regreso solo una. Era obvio que alguien había desaparecido en el pozo. Segundo, es muy probable que se encontraran con testigos. El testigo no necesariamente vio el acto de empujar a Clara al pozo, ya que eso ocurre en un instante. Pero el camino de la casa al pozo era largo, caminaban lento en la nieve, y la probabilidad de ser vistas era alta. Combinado con las huellas, fueron 2 y regresó una. Una simple deducción revelaría que alguien fue asesinado. Este punto también se ve en la actitud posterior de los aldeanos. Los aldeanos preferían dar un rodeo antes que usar ese pozo, porque sabían que había un muerto dentro. Está muy claro que este asesinato impulsivo y torpe de la esposa muy probablemente no fue conocido por el viejo Juan. Porque basándonos en la inteligencia que mostró el viejo Juan después, esto no podría haber sido obra suya. Y todas las historias posteriores contadas por el propio Juan demuestran que él tuvo que pagar el precio por el torpe asesinato de su esposa. Tras la muerte de Clara, la esposa también recuperó poco a poco la cordura. Ella también comprendió profundamente la gravedad del asunto. Deudas se pagan con dinero, asesinatos con la vida, siempre ha sido así. Que nadie investigara temporalmente se debía a la inestabilidad de la guerra. El asesinato de Clara era conocido por todo el pueblo. Cuando la situación se estabilizara, tarde o temprano tendría que pagar con su vida. Por eso, tras matar a Clara, la esposa vivió cada día con un miedo extremo. Analizo que tenía miedo por 4 razones. Una era el miedo a que la familia de la esposa alquilada investigara. Esto era lo más fácil de resolver. Una familia que vende a su esposa debe ser extremadamente pobre, un poco más de dinero podría calmarlos. 2. Miedo a que los aldeanos la denunciaran. En realidad, no necesitaban denunciar, todos sabían que ella mató, solo esperaban que el gobierno investigara cuando hubiera paz. 3. Miedo a la venganza del fantasma de Clara. La gente suele ser supersticiosa, quien hace algo malo teme que los fantasmas toquen a su puerta. 4. Es muy probable que los aldeanos hubieran adivinado que el niño no era de la esposa. Después de todo, el médico que los atendió sabía la verdad, su boca no podía estar totalmente sellada. Si el niño crecía y sabía que su madre biológica fue asesinada por la esposa, ¿cómo se vengaría? El niño que la esposa criaba ahora era su futuro enemigo. Pensarlo bien da escalofríos.
Creo que esto último era lo que más temía. La esposa fue atormentada así durante un año, y es muy probable que su mente ya no fuera normal. En el solsticio de invierno del tercer año, la esposa vio que el sol del mediodía era hermoso, pensó que la energía yang era abundante y que los demonios no se atreverían a aparecer, así que sacó al niño a tomar el sol. El hecho de que eligiera salir al mediodía con fuerte energía yang muestra que tenía un gran miedo en su corazón. Los aldeanos bromearon con el niño, pidiéndole que llamara a mamá. El niño dijo lobo. El balbuceo no era claro, los aldeanos se rieron sin darle importancia, pero la esposa temo que no pensó así, porque siempre tenía ese gran miedo. ¿Qué es un lobo? El lobo es una especie que come humanos. La esposa pensó que el niño la llamaba lobo, ¿acaso sabía que ella mató a su madre? ¿Quería vengarse? Bajo esa fuerte sugestión psicológica, cuanto más pensaba, más miedo tenía. Finalmente, frente a muchos aldeanos, enloqueció repentinamente y mató al niño delante de todos. Piénsenlo, si ese niño fuera realmente hijo de la esposa, ¿qué madre en el mundo sería capaz de matar a su propio hijo? Si decimos que el primer asesinato de Clara fue secreto y la gente solo podía sospechar, esta vez al matar al niño frente a todos, el asesinato se convirtió en un hecho innegable. Este evento la puso en una situación extremadamente desventajosa. Del detalle del juicio del maestro en el santuario, se puede deducir que ella probablemente causó indignación en el pueblo y es muy probable que el jefe del clan ya estuviera estudiando cómo castigarla. Hay que saber que en la era republicana, cuando el gobierno estaba ausente temporalmente, el clan tenía poder de decisión sobre la vida y la muerte. Ante esta crisis inminente, la esposa solo podía fingir locura. Por supuesto, también es posible que realmente se hubiera vuelto loca. El viejo Juan, que en ese momento no sospechaba nada, era el más preocupado. Su amada concubina muerta, su único hijo muerto, y ahora su esposa enfrentaba peligro de muerte. ¿Qué hacer? ¿Dejar morir a su esposa? Aunque la esposa había cometido errores, después de todo tenían afecto conyugal, él debía encontrar una manera de salvarla de esta crisis. Tras pensarlo mucho, el viejo Juan ideó una manera brillante de limpiar el nombre de su esposa. Unos días después, el viejo Juan encontró a un maestro. Por la vestimenta del maestro se veía que no era profesional, incluso algo excéntrico. Pero si el maestro era real o no, no importaba, porque solo necesitaba ser un buen actor que pudiera cooperar con el viejo Juan en la obra. El viejo Juan planeó todo. El plan requería la cooperación de 4 personas: Juan, la esposa, el maestro y el discípulo. ¿Cómo librarse del crimen? En realidad, la idea central era simple: pagar deudas con dinero, asesinatos con la vida. Todos conocen este principio y deben cumplirlo. Pero, ¿y si lo que matas no es humano, si matas a un fantasma? Está muy claro que matar a un fantasma no requiere pagar con la vida. Y lo que Juan tenía que hacer era probar que lo que su esposa mató era un fantasma y no una persona. Bien, veamos el primer paso de Juan y el maestro: el juicio en el santuario. 1. El maestro primero debía inflar su reputación. En el mundo de los vivos resuelve agravios, en el de los muertos expulsa demonios. Nada es imposible en el cielo o la tierra. Primero debía usar esta presencia para intimidar a todos. 2. El maestro le dijo claramente a Juan: si quieres expulsar al demonio, primero debes resolver el agravio. Esta frase era en realidad la voz de los aldeanos: no nos importa si está loca o no, aclare el asesinato primero. Esta jugada de Juan fue muy astuta. Captó la psicología de los aldeanos, usando las palabras del maestro para resolver las dudas en sus corazones. 3. Realizar el juicio en el santuario e invitar a los ancianos del clan, tomando prestada su autoridad para dar credibilidad al juicio. Los ancianos del clan fueron utilizados sin saberlo. 4. Luego comenzó la actuación de la esposa. La esposa contó por primera vez lo que pasó junto al pozo el solsticio de invierno. El hecho de que ella y Clara fueran al pozo era verdad, pero Clara reveló su forma original allí. Así que Clara era un fantasma y saltó ella misma. Esto explicaba por qué había 2 filas de huellas de ida y una de vuelta. 5. En ese momento, el viejo Juan contó voluntariamente un secreto que nadie sabía.
Juan ya sabía que Clara era un fantasma. Contó el extraño encuentro en la nieve y admitió que solo por lujuria la llevó a casa, ocultando la verdad a su esposa. Juan admitió voluntariamente su lujuria y contó encuentros extraños desconocidos, lo que sin duda aumentó la credibilidad de su historia. Esta estrategia de admitir lo menor para evitar lo mayor fue muy astuta. 6. Explicar por qué mató al niño. Porque el niño también era una transformación de Clara, así que lo que la esposa mató fue un fantasma, no una persona. El niño también era una víctima inocente y también fue dañado por el fantasma. A través de la actuación coordinada de los esposos Juan y el maestro, estos dos asesinatos tuvieron una explicación aparentemente razonable, al menos dieron una explicación a los aldeanos. Y el maestro finalmente dictaminó que la mayor responsabilidad recaía en el viejo Juan. Juan, por lujuria, no distinguió entre humano y fantasma, actuó confundido y trajo desastre a su esposa. La lujuria dañó a la familia. Este es un final que a la gente le gusta escuchar y es fácil de aceptar. En los cuentos de Liao Sai hay historias así por todas partes. El maestro condenó a Juan a perder 10 años de vida, y Juan aceptó el castigo. Esto era en realidad una promesa vacía, pero mostraba a Juan como alguien valiente y con principios. Como ven, dos casos de asesinato con pruebas claras, tras el revuelo de los esposos Juan y el maestro, se convirtieron en un evento sobrenatural. El crimen de la esposa desapareció naturalmente y ella se convirtió en la mayor víctima. Su explicación del fantasma sonaba razonable. Mientras los aldeanos creyeran esta explicación, la crisis de la esposa se disiparía naturalmente. Pero aún no terminaba. La explicación sobre el fantasma tenía un agujero enorme, el cadáver en el pozo. No se descarta que hubiera algunos aldeanos con pensamiento independiente y racional. Solo necesitaban pensar profundamente para encontrar dónde estaba la falla. Maestro, ¿no dijo que Clara era un fantasma? Si sacan el cuerpo del pozo y ven que es el de Clara y no tiene agujas de plata, ¿cómo lo explica? Este era un problema difícil. Para tapar este agujero, Juan y el maestro procedieron al segundo paso, sacar el cadáver del pozo. 1. El maestro enfatizó que debía hacerse en la hora propicia del mediodía y advirtió que para una persona común tocar el cadáver de una mujer era muy peligroso. Si una persona común lo tocaba, su corazón y entrañas se pudrirían, ni los médicos legendarios podrían salvarlo. Esto era para asustar a cualquiera que tuviera la intención de sacar el cadáver. 2. Enfatizó que debía hacerlo su discípulo. Porque el discípulo era sordo, mudo y tonto, puro, y no sería infectado por el veneno del cadáver. Las personas que pensaron en el agujero del cadáver eran inteligentes, o al menos no estúpidas. Esta acción del maestro insinuaba que las personas inteligentes y racionales no debían sacar el cadáver. 3. El discípulo salió del pozo y dijo a todos que no había cadáver. Esta jugada fue muy astuta. Los humanos tienen huesos. No tener huesos no solo probaba que Clara era un fantasma, sino que indirectamente probaba que el niño también lo era. La organización de esta búsqueda por parte del maestro era en realidad para decirles a los aldeanos escépticos que el fantasma era peligroso, que no se podía sacar el cadáver fácilmente, y anunciar que el pozo ya había sido revisado y no había nada. Si se analiza racionalmente, verán que esta acción parecía más una actuación. Porque bajar al pozo a tantear buscando un cadáver es totalmente inviable. Lo que el discípulo buscaba era un cadáver de hace un año, ya convertido en huesos blancos. Aunque tanteara, solo encontraría algunos huesos largos o ropa, no podría sacar todos los huesos. En la realidad, al resolver casos con cuerpos en pozos, usamos bombas de agua potentes y luego sacamos todo el lodo del fondo para filtrarlo poco a poco. Aún así, no se garantiza encontrar todos los huesos. Esa es la razón por la que Juan y el maestro no eligieron sacar los huesos para destruirlos, sino amenazar para evitar que otros lo hicieran. Porque sabían que no podrían sacarlos todos. Usaron esta búsqueda proactiva para eliminar las dudas de una parte de los aldeanos. Pero esto solo impedía temporalmente que los aldeanos sacaran el cadáver, el cuerpo seguía en el pozo, el agujero seguía ahí. ¿Había alguna forma de arreglar esto completamente? Por supuesto que sí, ese fue el movimiento final de Juan y el maestro, un toque maestro, lo que vieron al salir. El maestro afirmó haber salido a visitar a la familia de Clara, pero si fue o no, es solo su palabra.
Sin embargo, cuando regresó y dijo a los aldeanos que Clara había sido torturada hasta la muerte con agujas de plata por sus padres, esto realmente impactó a todos y coincidió con el testimonio de la esposa, reforzando la credibilidad. La costumbre de maltratar y matar niñas no era rara, tal vez algunos de los presentes lo habían presenciado. Los aldeanos sabían que las niñas asesinadas así tenían un resentimiento enorme y no podían reencarnar. Eso significaba que el fantasma femenino no podía reencarnar y vagaría por el pueblo eternamente como una plaga. Entonces, el fantasma no solo dañaría a la familia de Juan, sino a todo el pueblo. El maestro convirtió hábilmente al fantasma en el enemigo común de todo el pueblo. Al ser un enemigo común, debía ser reprimido. Y la mejor forma de reprimirlo era construir una torre budista. En White Deer Plain hay una trama similar, donde construyen una torre sobre la cueva de Tianxiaoe para reprimir su espíritu. ¿Dónde construir la torre? Naturalmente, el maestro decidió. Finalmente se construyó sobre el Pozo del Oeste. La torre, construida por todo el pueblo, era para proteger a todos. Naturalmente nadie se atrevería a sugerir destruirla, y todos sabían que destruir una torre budista traería castigo. Con esto, todas las pruebas del crimen fueron completamente destruidas por las acciones de Juan y el maestro. Todos los agujeros fueron tapados. Al analizar este caso, descubrimos que el viejo Juan y el maestro aprovecharon muy hábilmente la psicología de los aldeanos, convirtiendo un asesinato conocido por todos en una historia de fantasmas. En cierto sentido, Juan, su esposa, el maestro y el discípulo completaron indirectamente un crimen perfecto de alta dificultad. Aquí termina el análisis profundo de esta historia de fantasmas. En este momento, tal vez pregunten, aunque tu análisis sobre el asesinato oculto tras la historia de fantasmas es lógico, ¿tienes alguna prueba objetiva? También dijiste en el artículo que la evidencia subjetiva no es fiable, pero todo este análisis tuyo de más de 10.000 palabras, ¿no son todas pruebas basadas en tu análisis subjetivo? ¿Necesitas pruebas objetivas? Realmente las hay. No olviden que la torre budista en el Pozo del Oeste del pueblo todavía está allí. Si mi deducción en este artículo no es errónea, bajo esa torre budista todavía hay 2 conjuntos de huesos. Aunque han pasado casi 100 años, con solo desenterrar los huesos y usar antropología forense y tecnología de ADN, se puede restaurar la verdad del caso. Sin embargo, hoy en día, querer destruir la torre para verificar mi deducción me temo que es imposible. Porque la torre budista del oeste del pueblo ha sido protegida por las agencias de patrimonio cultural. Se ha convertido en una reliquia cultural. Destruir la torre es destruir una reliquia cultural, es ilegal. Finalmente, gracias a todos por leer esta historia hasta el final. Creo que lo interesante de esta historia radica en que, al principio piensas que es una historia de fantasmas, a la mitad ves que es una historia de detectives, y al final descubres que es una verdadera historia de resolución de casos forenses.